Buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Yo estoy muy contento de estar aquí. Se habrán dado cuenta que yo no soy Gisela Maloni, como estaba anunciado. Digo, por si algún desprevenido asistente piensa que se ha tratado de un fallido tratamiento hormonal. No es así. Yo soy el Colorado Vázquez y con mucho gusto voy a tratar de ir especie de maestro de ceremonia de este evento del amigo Javier Armentano. Queríamos agradecer a Mariano Balma y Matías Querol del Colegio de Arquitectos y al presidente de la institución, el arquitecto Ariel Jiménez, por facilitarnos este hermoso auditorio. También a Luis Rudio y Roberto Retamoso, a Laura Di Lorenzo, Gastón Bozano, Javier Costanzo, Yael Amor, a Luis Riva, a Eduardo Crema y al Aldo Pedro Poi, Maxi de Nosta, Carlos Lamas y Hernán Giulia, como así también a Horacio Borodicer, Carla Cocciarini y Nicolás Wiener, Esteban Echanis y Tito Amante, y a la Vinoteca Nubes, que se ha hecho presente tan gentilmente al inicio de esta reunión. Vamos a comenzar con la presencia de Esteban Echanis, que tanto nos deleitara en la anterior presentación de Javier en su primer libro, y lo invito a participar con su música y nos deleite con sus canciones. Callecita que va al río, caminito arbolado, tanta luna te ha encendido, tanto sol te ha incendiado, te anda el sueño del que pesca y la niña enamorada, y se te arde el firmamento de las noches estrelladas. Tantas veces caminé y sin verte te sentí, callecita que va al río, vuelo libre estoy aquí. Tantas veces como hoy que de andar te presentí, cuanto más me acerco a la más vuelvo y miro que un día fui. Callecita que va al río, de bajar y zambullida, préstame por un instante esa libertad perdida. En tu lomo polvoriento
dejó el viento un remolino, callecita que va al río, se parece a mi destino. Tantas veces caminé y sin verte te sentí, callecita que va al río, vuelo libre estoy aquí. Tantas veces como hoy que de andar te presentí, cuanto más me acerco al agua vuelvo el niño que un día fui. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar en esta presentación de este libro, de un gran amigo, una gran persona, un tipo que confió y creyó mucho en este cantor. Y es un placer, gracias Javier por convocarme nuevamente en esta oportunidad con un gran músico, un gran hermano, Tito Amante. Así que aquí estamos para cantar estas canciones que tienen que ver con historias, que tienen que ver con, en este caso, Callecita que va al río es una canción mía que tiene que ver con cualquier callecita que va a un río, que en esta provincia hay muchísimas, y puede ser cualquiera. De eso también trata el libro, un poco de historia, tiene un poco de fútbol, tiene un poco de todo. No voy a decir cuadro, no sea cosa que meta la pata. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos con otro chamamé. Tal vez no deba volver a mi pueblo. Hay muchas ausencias que nublan mis ojos. Cuando atardece me viene una pena con verdes sauces que llora el cantar. El río sabe y no vuelve, el río sabe y me entiende, el río sabe cantarte, pero sin volver. Ay, compañera querida, en tus ojos permanece el cielo tan límpido y claro. Cuando me miras del fondo del alma con luz provinciana, existe el amor. No vuelve, el río sabe y me entiende, el río sabe cantarte, pero sin volver.
vuelve a mi pueblo. Si lo tengo todo, si te tengo a ti, pero estoy volviendo, terruño y con ella, con el llanto tibio del hombre que soy. El niño sabe y no vuelve, el niño sabe y me entiende, el niño sabe cantarte, pero yo no sé. El niño sabe y no vuelve, el río sabe y me entiende, el río sabe cantarte, pero yo no sé. Muchas gracias. Bueno, vamos a cantar una samba y con esto nos despedimos. Es una samba muy hermosa que no se canta últimamente. Es una samba que la aprendí porque me la enseñó mi papá cuando era muy chiquito, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Brazo de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua recundará. Hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar. Sangran tus riberas el ceibo en flor y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio donde el verano despeña toros de barro y miel. Mojan las guitarras tu corazón, que por los trigales ondularán. Trae desde el norte frutar la samba y a tus orillas la dejarán, para que la voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres para nada. En campos de linos recorrerá el cielo que buscas en la extensión. Padre de las frutas y las maderas, florecen deltas tu corazón. Verde en el origen recorrerás, turbio de trabajo la noche azul, y desde la luna como
Voy a invitar a Evel para que dé sus opiniones. Bueno, buenas noches a todos. Voy a empezar hablando un poco de la relación con Javier. Yo lo conozco más bien desde el diseño, porque le tocó hacer un par de etapas de libros que en su momento publiqué. Y bueno, enseguida me parece que congeniamos, nos hicimos amigos. Sabía de su incursión en la literatura y hace poco me convocó en un bar para que yo estuviera acá hablando de su libro. No fue hace mucho, por lo cual hubo que moverse con cierta celeridad para tener una opinión acerca de la obra de Javier. Y bueno, en ese hecho literario que es echar palabras para compartir, para tener una interlocución, para tener una devolución, sentí al recorrer la obra de Javier, este libro, que daba gusto aceptar la invitación del autor. Daba gusto porque había una cuerda de sencillez, de amabilidad, de calor en su manera de expresarse, que enseguida invitaba a una confiada charla, digamos así. También observé que de eso que habla Javier son cosas que los que vivimos en Argentina, particularmente en nuestra provincia, conocemos. He podido percibir que evidentemente, además de dedicarse a la escritura y al diseño gráfico y al diseño en general, es un buen cazador y un buen pescador, pero quizá no de peces o de lo que sea, de presas, sino de situaciones, hechos que lo convocan y que le gusta plasmar, le gusta registrar para justamente poder compartirlo. Y cuando uno se pone a compartir los hechos que nos narra, la verdad que pienso que esboza una sonrisa, que se pone en una suerte de cierta gracia, porque como digo, es muy coloquial, es muy cercano y se parece mucho a la conversación de los amigos lo que ha escrito Javier. Pero hay una gran originalidad y también hay algo que los escritores todos lo queremos, que es poder, digamos, armar una historia, una ficción, una fantasía que sea atractiva. Y él hace esas combinaciones de lo palpable, de lo real, de lo cotidiano, de lo ordinario inclusive, pero lo traspasa con ciertos hechos extraordinarios que nos inducen al asombro y muchas veces nos hacen divertir, nos provoca mucho humor. Por eso el libro de Javier es un libro muy cómodo para ser leído. Y en eso tiene otra de las virtudes que muchos de los narradores pretendemos, que es que sea entretenido. Eso que hacemos nosotros, que lo agarre algún lector y diga, vaya contento, lo vaya cabalgando a un galope tranquilo, y este libro es un poco para eso. Ahora, él, el autor, creo yo, no es que le escape a las cosas profundas, en absoluto. Él hace mención, a mí me gusta, con una ecuanimidad, con una distancia, a los grandes problemas sociales, ecológicos, históricos, sociológicos de la zona en particular y de lo que compone al ser argentino, particularmente acá, el litoraleño, diría yo, el hombre de Santa Fe. Y tiene otra virtud que a mí me agrada mucho, que es él sitúa las historias, perfectamente las sitúa. Y uno se pone a viajar un poco. A aquellos que nos gusta viajar, yo andaba mirando con el Google todas las localidades, y me reía de los pueblitos chiquititos de casi nadie que viven ahí, donde pasaban todas las historias del pueblo, que Javier cuenta e hiperboliza, o sea, agranda,
como, digamos, como un recurso literario para que se vuelva atractivo y uno se divierta. Y entonces yo decía, ¿y el parecido a quién? Bueno, enseguida aparece el negro Fontana Rosa, con todas sus historias vernáculas de aquí. Enseguida, pero pensé, pero él no le esquiva a la tragedia, no le esquiva a lo dramático, lo mezcla, y bueno, entonces parece un poco a Soriano. En definitiva, lo que quiero decir es que es una literatura coloquial que nos llega a todos, que nos habla de los problemas que tenemos todos, y que si bien tiene pasajes muy humorísticos, sobre todo por lo delirante, ¿no? O sea, yo miraba lo que había escrito Retamoso y decía, a la italiana, en el realismo italiano, yo diría a la italiana en general, esas cosas delirantes, exageradas, propias de los italianos, cuyo humor conocemos bien porque todos estamos muy traspasados por esa inmigración y por esa estética. Entonces, uno se divierte mucho con las costumbres de los lugares, con el narrador, porque él tiene una literatura consolidada, tiene una expresión consolidada, en el sentido que ese narrador, el que nos cuenta la historia, se sostiene constante, lo cual habla de que encontró el tono que él pretende. Y ese narrador nos interpela, vieron, les digo, o sea, está un poco como sentado frente a nosotros, contándonos lo que sucedió en el pueblo, normalmente en los pueblos o en tal o cual lugar. Hay también un estudio de las costumbres que tenemos, de nuestras pasiones, de nuestros errores, de nuestras mezquindades. Yo me reía con, ¿cuál es la de la pizzería? Se llama... Bueno, no sé cómo se llama. El ingrediente secreto, claro, el ingrediente secreto. Entonces cuenta una historia de competencia de pizzería donde uno se le viene la Santa María a la cabeza a los 2 minutos y yo cometí la torpeza de preguntarle, che, pero la Santa María es de gente era lituano o algo así. Dice, no, ni ahí. Y bueno, eso es propio de la fantasía, ¿no? Pero es muy divertida. Termina, ¿cómo decirlo? Al modo, nombrando escritores también, un poco al modo de García Márquez, en el sentido que no le esquiva, como digo yo, al drama, a las cosas fatales, a las cosas de las cuales no hay retorno, pero siempre con un tono equidistante, no equidistante, sino ecuánime, sencillo, suave, entendiendo que la vida es una de cal y una de arena. Hay mucho conocimiento de lo urbano y de lo rural, que eso me sorprendió. Algún día me voy a sentar con Javier a preguntarle cómo es que conoce el pueblo. Yo conozco bastante de pueblo porque la profesión que he ejercido durante mucho tiempo, que es la agronomía, me ha llevado, evidentemente, por el ambiente rural, y conozco las rutas que él describe, presto atención a las carreras, digo, esto puede ser, no puede ser, pongo atención a los kilómetros a la hora, y se nota un conocimiento profundo del ambiente rural. No solo de acá de la Pampa Húmeda, sino también de lo que sería el norte santafesino, cerca de Mar Chiquita. Hay un pueblito que creo que se llama Vicha, flor de nombre, ¿no? Donde pasa la historia de Colonia Vicha, el santo patrono de los milagros. Después la carrera, bueno, que es más de la zona nuestra, los 3 motores. Después el delirio. Hay un cuento que se llama Un problema geométrico y que él mezcla un pueblo del norte de Santa Fe, nos están cocinando de calor. Entonces un chico muy inteligente decide, nos tenemos que alejar del sol. Entonces propone que el mundo orbite más lejos del sol y bueno, ya se van a contactar con la NASA para que suceda eso. Y no le escurre el bulto a lo que es fantástico. Finalmente nos dice indirectamente que lo hicieron. Y resulta que en ese lugar que se morían de calor, ahora tienen que ponerse un gamulán, una cosa así. El delirio, pero relacionado también con registros históricos de fuerte conocimiento. Por ejemplo, Dejá de boludear, Justo José se llama el cuento. Justo José se llamaba Justo José de Urquiza, digamos como si una persona, personaje definitorio en la historia de Argentina. Un personaje que mueve a inquietud, a inseguridad, era federal, no era federal, se vendió, no se vendió en la batalla de Pavón, una incógnita que la tenemos todos los que nos gusta la historia argentina. Bueno, él soluciona la decisión
incomprensible de Urquiza de abandonar la batalla que la tenía más o menos ganada, para los federales, digamos así. La soluciona porque a Urquiza le invitan a jugar un partido de fútbol. Y eso se le vuelve bastante importante para Urquiza, porque aparte no podía ser un cagón que no defendiera a los jugadores de su equipo. Aparte nos enteramos que Urquiza era un gran número 9. O sea, la rompía como número 9, entonces tenía que ir a jugar. Y se lo llevaron a jugar un partido que, bueno, ustedes después verán cuál es. No les voy a spoilear el final porque está excelente, ¿no? Hay también cosas muy entrañables, muy de corazón, muy de mucho amor, yo diría mucha empatía social de un tipo muy sensible. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo El secreto de Minguito, la alegoría. Esta termina con beso, como dirían los americanos. Y me lo imaginaba, recién escuchaba el acordeón y justo Minguito toca el acordeón y aprendió por supuesto de oído, como tanta gente de la Mesopotamia o de los lugares que están cerca del río Paraná, del lado nuestro, acá están en el río San Javier, y de la vida alrededor de ese sustento que es la pesca, y también del corazón de aquellos que tienen que pescar y saben que tienen que incurrir en algo que es un poco inexorable para el ser humano, como es vivir de la muerte. Porque un poco es nuestro destino, ¿no? Nosotros comemos lechuga y está viva, o comemos carne o pez, lo que sea, y ese es el signo de la condición humana. Pero uno por ahí se niega, porque también considera a sus congéneres, en este caso los peces, como eso, como congéneres, y se produce ese problema. O sea, Minguito es uno que tiene que ir a pescar y no pesca nunca nada porque no quiere. Pero es otra cosa, toca música. Y los peces andan alrededor de él. Me hizo acordar, ¿saber qué? Hay una canción de Citarrosa que se llama El violín de Becho. Y es un violinista, un chico. Y Citarrosa le hace un homenaje al violinista y es una muy linda canción, como tantas de Citarrosa. Y este homenaje a este pibe tan puro y vencedor, por suerte, ¿no? Es muy hermoso. Después tiene otra que es súper ingeniosa y que habla de la picardía argentina, esa picardía que tiene un sustento relativo. Dicen los españoles, ¿cómo es que dicen los españoles? Dicen que nosotros tenemos que venderlo por lo que decimos que valemos y comprarlo por lo que realmente somos o valemos, ¿no? Y es interesante porque tensa una posición, digamos, que es la posición de la ilustración, de la lectura, del conocimiento, frente a esa suerte de laxitud que hay ahora, que todo lo tenemos a mano, el diccionario, el traductor de idioma, todo a mano, ¿no? Pero después hace un corolario en donde nada es tan. Y al final es una discusión entre un profesor universitario en una universidad de Bolonia, lo cual es muy interesante porque esos cambios de paisaje que él logra también son muy convocantes, y uno le encanta hacer el viaje que propone Javier, porque aparte, si digamos, inventa el lugar, lo inventa con mucha consistencia. Yo no sé si existe la cúpula esa en Bolonia. Me hizo acordar al monumento que está en Roma, que se llama el Panteón, que hay una cúpula con un agujero en el medio que entra a luz, pero de la época de los romanos, ¿no? Entonces hay una discusión universitaria, y es muy entretenido porque es muy filosófico al final, pero después todo termina como terminan los seres humanos. Nunca tenemos la razón del todo. A lo sumo, tenemos siempre un pequeño fracción de la verdad, y la única manera que tenemos de acercarnos, de cercarla, es justamente esto, el uso de la palabra, comunicarse con el otro y intercambiar conceptos, y después, como decía, llegar un poco más cerca de ese concepto tan difícil de definir como es la verdad. Hay en ese idioma coloquial, sencillo, y ya voy a ir terminando, de Javier, algunas, nosotros le decíamos cuando íbamos a los talleres literarios, perlas, ¿no? Que son algunas divertidas. Por ejemplo, estos giros humorísticos. Acá está el pibe que quiere correr el mundo y dice: perfecto, todo muy bonito, el pibe es un genio, no se chorearán más los ventiladores,
No nos cagaremos de calor como hasta ahora. Se acabará el hambre en el mundo. Arjona dejará de cantar. Todo fantástico. Pero, ¿cómo carajo hacemos para sacarla de órbita a la Tierra desde Fortín Olmos, el pueblito de Piero? Y en una dice, la ciencia le pondrá Fortín Olmos al remolcador espacial. Un busto de Jeremías en la puerta de la NASA. Y otro acá. Haremos uno del Jere mirando al sol y agarrándose las bolas con ambas manos. Manos a la obra. Bueno, eso te saca una carcajada porque por cuestiones evidentes, ¿no? La otra parte delante del general Urquiza. General, don Justo José, general, don Justo José, discúlpeme la intromisión, general, aquí le traigo una esquela para usted, dijo el muchacho temeroso y visiblemente asustado. General, vengo de Paraná, conozco unos muchachos de allá que son amigos suyos y me encomendaron que le entregue esta nota urgente. Siéntese por acá, muchacho, y conversemos. Muéstreme esas líneas y espere. Ambos se sentaron bajo el lombo histórico de la estancia, testigo de la batalla a la luz de una vela. Es de suma importancia, mi general, continuó el mensajero todavía agitado. Urquiza desplegó el papel y leyó: mañana es el clásico contra Derqui Fútbol Club. Dejá de boludear y vení. Faltan 9. Urquiza miró al mensajero. ¿Esto es un chiste? ¿Usted leyó esta carta? No sé, mi general, con todo mi respeto, en verdad no, pero supongo que es por el partido. Disculpe lo que voy a decir, pero sus amigos me mandaron a decirle que no sea... Al muchacho le costaba continuar. ¿Que no sea qué? ¿Que no sea qué? El mensajero pudo contestar al fin con un grito de voz. Cagón. Y cerró los ojos esperando un cachetazo, pero con instinto de supervivencia prosiguió aceleradamente, casi recitando memoria, para no dar lugar al castigo inminente del general. Que el partido es importante, que deje lo que está haciendo porque nada es más importante que esa final. Solo soy el mensajero, mi general, no me mate, discúlpeme si se sintió agredido, solo soy el mensajero, no me mate. Bueno, alguno más del orden de lo entrañable, de lo lírico. Hablamos del acordeón de este chiquito que lo venía a visitar todos los peces al atardecer y que no podía traer ninguno a la casa porque era incapaz de pescarlos, es decir, de matarlos. El acordeón es un instrumento particular. Su sonido penetra sin barreras en el alma de quien escucha, tanto en las melodías a solo dedo como cuando aparecen los acordes. Y Minguito no sabía leer ni pensar todo eso. Simplemente le salía. Y esa mezcla de melodías y acordes daba más vida a la vida. Suspendía la furia de los más inquietos. Hacía más lindo lo que ya era lindo. Invitaba al amor y abría las almas más cerradas del universo. Así tocaba Minguito, en soledad, en cada atardecer. Otra. Todo el presagio inicial de esas notas sueltas daba paso, luego de un breve silencio, a un acorde que salía de la botonera de su mano izquierda, cuyo aluvión solidario rellenaba cada rincón de las islas. Bueno, yo, para no extenderme, subrayé mucho más cosas. Simplemente, gracias, Javier, por invitarme a acompañarte. Y la verdad que es un libro que es muy lindo llevarlo para leerlo en cualquier momento. Es muy cómodo, es coloquial, no tenemos que hacer ningún esfuerzo particular y nos va a hacer reír, nos va a hacer pensar. Tiene posición filosófica, política, histórica, pero todo con mucha delicadeza. Así que, gracias. Bueno, en la programación de esta ceremonia voy a invitar al escenario a algunos de los personajes de los cuentos de Javier. Yo les soy sincero que cuando me enteré de este paso, lo primero que se me vino a la mente, bueno, salvando las distancias y sin hacer las odiosas comparaciones, se me vino Woody Allen a la cabeza. En aquella película La Rosa Púrpura del Cairo, donde Woody Allen hace bajar a los personajes, Javier hace subir a sus personajes. Y vamos a empezar con un
personaje destacadísimo en el mundo del automovilismo, de aquel automovilismo del turismo de carretera, de aquel automovilismo de puntitaco, de rebajes, de mamelucos, de overoles, de mecánicos con la mano engrasada, de mecánicos que además de estar tocando el árbol de leva para conseguir segundos de ventaja en las competencias, se subían y los piloteaban. Y está con nosotros una persona muy querida, muy destacada en el ámbito del automovilismo, a quien tengo el gusto de invitar a subir al escenario, que es nada más y nada menos que Luis Riva, desde Casilda, que por favor... una eminencia, todos los motores del mundo del turismo carretera los hace este señor. Él. Hay pocos en la Argentina. Tuve la suerte de ir por Casilda a visitar el Museo del Automóvil y lo conocimos con Javier, lo conocimos al Luisito. Una leyenda viviente, y no tuve más que hacer que formara parte de uno de los cuentos. Muchas gracias. No, muchas gracias, Hugo. Muy agradecido para nosotros. Para mí es una cosa muy nueva esto de haber participado en un libro, pero bueno, te agradecemos a todos nosotros. Bárbaro, Luisito. Bueno. Ahora es como si a Javier le dijeran, si querés llorar, llorá. ¿Sí? Un poco como el viejo Luis Andrini, que hacía reír y llorar, también Javier en sus cuentos hace llorar. Pero en este caso, el personaje que quiero invitar, que es mencionado en el cuento de Javier, donde se entremezclan cosas para todos los argentinos muy afectivas, como es nuestras Islas Malvinas. Este caso es un hecho real, que Javier lo ha ficcionado y lo ha hecho conocer a través de su magia y de su arte. Quiero invitar al escenario a Eduardo Crema, partícipe de ese cuento vinculado con las Islas Malvinas. Gracias a todos, la verdad no me esperaba estar de este lado y realmente fue un placer charlar con Javier, un amigo de tantos años y que aparte de saber escribir y saber narrar, sabe escuchar y toma historias como las que están plasmadas en el cuento. Sabe escuchar y sabe compartir con todos nosotros. Gracias. Por último, no podía faltar el fútbol en los relatos de Javier. He notado que en todos los antecedentes que figuran como arquitecto, diseñador gráfico, publicista, dibujante, caricaturista, generalmente se omite algo que fue muy importante como número 9 goleador, esos de que en el área no perdonaban. Yo al menos
tuve la oportunidad de verlo ya casi en su ocaso, y les puedo asegurar que era mejor que Cavani en su decadencia. Este cuento de fútbol, es muy conocida la anécdota de aquel jugador rosarino que se fue a esconder a la isla para no ser transferido. Pero lo que muy poca gente tiene oportunidad de saber, y que Javier lo ha ficcionado de una manera maravillosa, es qué hizo ese goleador en la isla. Yo les puedo asegurar, si bien no es objetiva mi opinión, porque quiero confesarles que yo soy canalla, me emocionó un poco hasta las lágrimas, un poco la edad también, que ya lloro por cualquier cosa, pero quiero invitar al escenario a esta gloria del fútbol rosarino que es Aldo Pedro Flores. Bueno, en primer término, buenas noches a todos. La verdad que me encontré con un montón de amigos acá. Tengo muchos, pero acá hay muchos que son amigos y que son conocidos. Le quiero agradecer a Javier por la invitación, por el regalo del libro, y quería decir algunas palabras respecto a mi amistad con Javier, que es mi amigo, y me quedo corto, es mi gran amigo. Y acá está presente otro amigo mío que es Colorado Vázquez, Carola Anín, con quien compartimos algunos días, muchos días en el trabajo. Y yo quiero resaltar que la vida tanto de Javier como de Carola, como de Colorado y con otros amigos que estuve hablando recién allá afuera, son para destacar mucho, porque tienen varias virtudes. Yo creo que la primera virtud que tienen, o alguna de las virtudes, pero todas son importantes, es su capacidad de trabajo en lo que hacen. Sobre todas las cosas, aparte de su capacidad de trabajo, su honestidad total por todo lo que hacen y por todo lo que hicieron, que eso es mucho decir. Han tenido funciones importantes y las han desarrollado con mucha capacidad y vuelvo a decir con mucha honestidad, que para mí tiene un valor muy importante en la vida. Yo ya he cumplido varios años y cada vez valoro más a la gente que tiene humildad, que trabaja sin intereses y que trabajan un poco para los demás, como ha hecho Javier, recorriendo toda la provincia y ayudando a toda la gente sin pedir nada y sin sacar ningún provecho de eso. Lo mismo pasa con Carola y su esposo, que es mi gran amigo Marcelo. Así que bueno, muy contento de estar acá, de poder estar con ustedes, y les dejo un abrazo gigante. Como digo siempre, yo no voy a decir el resto, gigante de qué, pero gigante a todos ustedes. Bueno, buenas noches. Qué responsabilidad, ¿no? Después de un momento tan emotivo, ¿no? Bueno, para mí es un gusto presentar un libro de Javier. Bueno, el cariño y el afecto, sabés que es mutuo y con muchos de los que están acá, ¿no? Javier es una persona a la que quiero muchísimo, a la que conozco hace un montón de tiempo, tanto a él como a su familia. Compartimos amigos muy queridos y la verdad es un placer para mí estar acá. Cuando Javier me propuso presentar este libro, pensé qué bueno poder dar
una visión crítica. Creo que presentar un libro es eso, es dar una visión crítica como lectora. De alguna manera es esbozar una invitación a leerlo. Como dicen los jóvenes hoy, de alguna manera es espolear, ¿no? Pero creo que espolear tiene dos posibles caminos, ¿no? Uno puede estropear la sorpresa o puede comentar detalles. Y yo, como estoy bastante cansada de estropear, de los que estropean y de las cosas estropeadas, prefiero comentar detalles de este libro, porque realmente los tiene y los tiene muchos, ¿no? Creo, en primer lugar, que hay una narrativa santafesina acá. O sea, claramente hay una narrativa santafesina, hay olor al litoral. Es cierto que el libro nos hace viajar, pero hay un olor a rosarino, a Santa Fe, al litoral, que es increíble. El libro está lleno de imágenes, y hablaba con Javier. Javier ilustró más de 50 libros, ¿no? Hace muchísimo tiempo que hace diseños, que le pone imágenes a producciones de otro, a ideas de otro. Era imposible que no te metas en este libro y no sientas que estás viendo cosas, que estás oliendo. El libro tiene temperatura, les aseguro que hay momentos que uno siente calor, siente frío, realmente provoca sensaciones, ¿no? Es un libro que provoca sensaciones, escrito por un rosarino de pura cepa, como Javier. Es un libro que reconoce territorialmente ciudades como Casilda, Chañarlarriado, Vigán, Chabás, Godeken, Fortín Olmos, ¿sí? Algunas localidades cercanas y otras lejanas, pero que tienen cosas muy en común con nosotros. Me impactó eso. En Fortín Olmos sí se siente el calor, ¿no? Ahí es algo muy interesante. Sí. En un texto en donde está reflejado el compañero de Casilda, que se llama Tres Motores, que también ya se hizo referencia, hay, además de una descripción increíble del laburo de quien hace el motor y también toma el desafío de manejarlo, Haroldo en este caso, hay un drama universal, ¿no? Es un cuento que, además de un cuento de gente que le gusta el TC y le gustan los fierros, es un cuento con olor a diván, ¿no? Porque ahí está mezclada la relación con la madre y realmente uno huele, hay un consultorio, hay un diván. Creo que es un texto imperdible. Y pienso, cuando lo leía pensaba, ¿quién ubicó? No sé si fue la editora o fue Javier, ¿quién puso este cuento acá? Creo que está excelentemente ubicado dentro del concierto de textos que aparecen, ¿no? No quiero ser muy extensa, le prometí a Javier que no iba a ser muy extensa. Cuando me iba de este cuarto con diván, porque realmente hay drama universal ahí, empiezo a notar en mis apuntes federalismo en la escritura, y me encuentro con un texto en donde el sujeto era Urquiza. Es increíble, ¿no? Y ahí nos da una respuesta, como bien comentaban anteriormente, nos da una respuesta a esta incógnita de la historia argentina, y también de alguna manera a nuestro federalismo trunco, ¿no? Sobre qué pasó en esa bendita batalla de Pavón, ¿no? Increíble que nos ofrezca soluciones así. Después voy a retomar esto de las soluciones rápidamente, hablando de las sensaciones, los olores. Realmente en el texto de la pizzería del ingrediente secreto, uno está en la pizzería argentina, en la Santa María, perdón. Está en la Santa María, se sienta ahí y se siente sentado. Ahí en la Santa María, Sebastián Riestra dice que la Santa María es una roca que resiste el paso del tiempo,
que es un puerto, pero también es un farol, ¿no? Y me parece que eso también está muy bien reflejado por Javier en ese texto, que también en ese cuento que creo que es imperdible. Voy a tratar de detenerme en algunas cuestiones que ya fueron descritas para mostrar esto de los olores, las sensaciones térmicas. En este cuento, en donde el niño propone cómo resolver el problema del calentamiento global, y es desplazando la Tierra a 3.000 kilómetros, realmente hay una solución argentina a los problemas del mundo, ¿no? Y esto me parece espectacular, ¿no? En un tiempo en donde ser argentino parece que no tiene ningún valor, quizá ahí hay una respuesta a muchos problemas del mundo, porque les quiero decir una cosa: si uno considera que la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros, correrla a 3.000 es chaucha y palito. O sea, me parece que acá hay algunas respuestas que hay que considerarlo, porque en la Argentina estaría la respuesta a muchos de los problemas que tenemos. Y no nos estaríamos dando cuenta, y creo que Javier nos da una llave muy interesante para eso. Yo lo consideraría, si fuera dueña del mundo, lo tendría en cuenta, porque me parece que hay que... Esto es chaucha y palito, es la Villone, digamos, hay un invento importante acá, y me parece que no hay que evadirlo, ¿no? En el libro de Javier, y cerrando, porque la verdad que creo que es muy importante poder escucharlo a él, ¿no? Que me imagino que ya no estás nervioso. Hay imágenes que no podían faltar y están. Ustedes saben que yo lo iba leyendo y decía, pero no puede faltar, está la escuela, está la maestra que apoya la hipótesis del alumno, porque obviamente este alumno que formula la hipótesis de los 3.000 kilómetros, que en realidad los 3.000 kilómetros son la diferencia entre Fortín Olmos y Santa Cruz, y como en ese momento en Fortín Olmos hacía 56 grados y en Santa Cruz 30, y el deseo era llegar a los 30 grados, lo único que había que hacer era hacer una ecuación y llegar ahí, ¿no? Hay una maestra que lo apoya y dice que es muy importante que se lo escuche, ¿no? Está el día peronista, el técnico de fútbol dogmático, la discusión entre las sociedades civiles y las anónimas sociedades, me atrevo a decir más que sociedades anónimas. Está el libre mercado, por suerte no está Mercado Libre, Javier, ¿eh? Está el libre mercado y Mercado Libre no está. Está la acumulación de capital, la idea de especular en el fútbol, hay supermercados, traductores, realmente hay una simbología tan potente, ¿no? que para mí hace que este libro merezca ser leído y además vivido, ¿no? Porque como les decía, no es solo una lectura con los ojos, ¿no? Es sentir algunas cuestiones que despierta desde el punto de vista de la percepción. Cuando terminé de leer el libro me generaron algunas preguntas, que no se las voy a hacer a Javier, porque me dijo que no le haga preguntas. Me dijo, vos me vas a hacer preguntas, yo no te las... O sea, que no se las voy a hacer a él, sino que las voy a dejar planteadas, ¿no? Yo me preguntaba en qué tiempo está escrito este libro, porque juega con el pasado y juega con el presente. Entonces, ¿cómo se escribe un libro que juega con el pasado y que juega con el presente? Porque en definitiva, eso es lo que hizo Javier, ¿no? Jugó con el pasado y jugó con el presente. Cuando lean el libro van a ver que hay permanentemente un anclaje en lo que nos pasa hoy y una vuelta a eso que no quedó resuelto y que siempre vuelve y resuena. Y ahí hay algo psicoanalítico también, me parece. Y después me pregunto por qué estos cuentos son inimputables, ¿no? Es raro que los cuentos sean inimputables, entonces también me lo pregunto. Y cuando venía para acá me crucé con Perico y voy a agregar una tercera pregunta, que además la puedo hacer porque como sé que acá seguramente habrá un montón de canallas, como yo no soy de un club de acá, precisamente soy del club de Cavani, que acá dijeron que
Me pregunto también por qué predomina el rojo y el negro en la tapa. Me llama mucho la atención de Javier. Pero bueno, son preguntas que no se las hago a Javier, si no las dejo planteadas. Bueno, gracias. Yo, personalmente, son colores que a mí me han dado siempre mucha alegría, el negro y el rojo, y mucha diversión por eso. Bueno, y cerrando, la palabra del autor. Javier, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. La verdad que es un momento hermoso este. Acá presentamos por fin, con un poquito de atraso, Cuentos Inimputables, que forma parte de una trilogía. El primero que ya han venido, que era Cuentos Irremediables, este segundo Inimputables, y el tercero que ya entra a imprenta y lo presentaremos en la Feria del Libro sobre el fin de año, que es Cuentos Impostores. Además, contarle que estoy trabajando sobre un libro esta vez de dibujos, exclusivamente dibujo y fotografía, sobre la historia de la música del litoral y del chamamé, que también ya ha llegado el momento, va a aparecer. Así que, bueno, muy feliz de que estén acá, de estar con ustedes. Quiero contarles algunas cositas que me fueron pasando mientras escribía. Cuando uno empieza a escribir un cuento, o por qué no el lector también, cuando lo empieza a leer, ¿qué es lo que se espera? Y bueno, como dicen los que escriben, los primeros dos renglones te tienen que agarrar, te tienen que atrapar y no soltarte hasta el final, que sea una historia interesante, que la trama sea envolvente, que los personajes estén perfectamente caracterizados, hasta que inclusive el lector se pueda identificar con alguno de ellos, y que el final sea sorpresivo, inesperado, inteligente. Bueno, nada de eso sucede aquí en el Cuentos Inimputables, pero les puedo asegurar que lo intento. ¿Qué me sucedió cuando escribía? A veces pasa que tenemos la suerte de que aparece el germen de una historia y se la puede cerrar rápidamente, puede aparecer un final. Y hay veces que no. Y me pasó mucho de empezar una historia y decir, bueno, no me cierra el final, bueno, la voy a dejar 1 o 2 días. Y después arranco otra, o tengo alguna pérdida por ahí, tampoco me aparecían los finales, o no me parecían finales que deberían ser dignos de ser un buen final. Y me pasó, pasaba la semana, y pasó un mes. Y ya me empezaba a preocupar, me empezaba a poner mal, ¿no? Y digo, bueno, caramba, estoy bloqueado. Y me gustó. Porque de alguna manera esa palabra, bloqueo o bloqueado, formaba parte del club de los escritores. Entonces yo me sentía contento. Como que iba a ir a alguna repartición pública y decir, bueno, estoy bloqueado, vengo a buscar mi carnet. Iba feliz por la calle con mi bloqueo. ¿Vos estás bloqueado? Yo también. Hasta que inclusive llegué a relacionarlo con las Olimpiadas. ¿Vieron la diferencia entre Olimpiadas y Juegos Olímpicos? Que las Olimpiadas es el tiempo que transcurre entre juego y juego. Dicho de otra manera, los Juegos Olímpicos son los Juegos, es todo aquello que transcurre entre Olimpiada y Olimpiada. Bueno, yo pensaba que escribir era todo aquello que ocurría entre bloqueo y bloqueo. Así que dije, bueno, cuando aparecen los momentos olímpicos de la inspiración hay que aprovecharlos al máximo y cerrar todas las historias posibles. Continuando con esta experiencia de la escritura, como toda actividad proyectual, todo tiene una forma y tiene un contenido. Todo está hecho de alguna manera y representa o significa algo. Lo que en el mundo de la comunicación se llama el significante y el significado, lo denotado y lo connotado, etc. Y
como en la música, por ejemplo, en una canción, la canción está hecha de una manera, tiene una estructura musical, tiene un tempo, pertenece a un género, un ritmo, una letra, acorde, una métrica, una manera de ser ejecutada, y la canción además te emociona, es una historia contada que te produce alguna sensación. Aquí en el caso de la escritura, también hay técnicas narrativas, hay maneras que hacen al buen escribir, y la historia. Yo en este momento de mi vida me encuentro mucho más caminando por la vereda de la historia. No porque no me interese lo otro, sino porque recién voy por el tercer libro. Cuando vaya por el libro número 34, no digo que voy a escribir bien, pero sí que voy a escribir un poco mejor. Porque también me pasó con el dibujo. Mis primeros 100 dibujos deben haber sido espantosos. Y con el tiempo uno va mejorando. Pero para llegar al número 34, inevitablemente hay que pasar por los primeros. No fue tu caso, Javier. Continuando con esto, de qué me ha pasado mientras escribía, les quería contar una anécdota que me pasó hace poquito. Iba caminando por la calle, me encuentro con un conocido, de esos que hace mucho que no ves, que por ahí tiene que hacer casi un esfuercito rápido para acordarte del nombre. Y me dice, hola Javier, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿qué haces? ¿Así que ahora escribís? Bueno, pero vos no dibujabas, no hacías dibujitos. Sí, pero si te iba bien con los dibujitos, el diseño, ¿por qué no seguiste con eso? Bueno, me pasé toda la charla diciendo, no sabía ni qué decir. Y bueno, luego de esta amable conversación, chao, hasta luego, me quedé pensando, realmente me quedé pensando, en por qué escribo. Así que puse a ejercitar el pensamiento. Primero estuve bloqueado, me puse a pensar y dije, bueno, ¿por qué escribo? Y también me aparecieron dos grandes cuestiones. La que tiene que ver con el hecho personal del que escribe y con el lector, a quien va a ir dirigida la obra. Esa cuestión un poquito más social, si se quiere. Y se me vinieron a la cabeza también esas frases hechas como que el lector o el espectador es el que completa la obra. ¡Wow! El arte tiene que ser revolucionario y te tiene que interpelar. ¡Wow! Todas cosas así como que muy grandes. Y después todo lo que tiene que ver con lo social, eso yo digo, no, yo estoy lejísimo de eso. A ver, existe Borges, todos los artistas tienen que ser representativos de una época, de un espacio y de un tiempo, deben ser los que... No, dejémoselo a Borges, a Marechal, a Roberto Ar, a Dalmiro Sáenz, a Dolina, a Angélica y Horacio Bordiller, los grandes escritores, muy lejos de mi pretensión de todo eso. Entonces fui por lo personal y digo, ¿por qué escribo? Y también me aparecieron, llegué a una conclusión, pero súper original, y digo, el tiempo pasa demasiado rápido. Entonces, nunca nadie pensó en eso, a nadie se le ocurrió esa frase de que el tiempo pasa muy rápido, muy original. Entonces, me vinieron otra vez esas cuestiones a la cabeza de un día me levanté y tenía tantos años, un día me miré al espejo y dije, bueno, un poco de dignidad, por favor. La cama de los chicos que hace poquito sobraba cama por todos lados, ahora sobra cama, pero porque ya no duermen en casa. Y todas esas cosas que nos van pasando a todos, que hace señal de que el tiempo pasa rápido. Entonces digo, bueno, estas historias, todas estas historias, de alguna manera vivir todas estas vidas, formar parte de estas nuevas vidas de los personajes, pensar
cómo sienten, cómo piensan, qué diría uno en tal o cual situación, qué haría tal o cual personaje en tal lugar, qué haría en otro, esa persona, y en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Y ahí aparece el chiquito este de 4º grado, o aparece la batalla de Pavón, o aparece esa familia italiana que secuestra a la familia Victoria para robarle el secreto de la pizza más rica del mundo, o aparecen todas esas otras vidas. Y en el formar parte de esas vidas, en vivir esas otras vidas, en esa sumatoria de vidas, pareciera ser que el tiempo se me estira un poquito más. Porque escribo, el tiempo pasa rápido, las otras historias me estiran un poquito más el tiempo. Pero a mi familia y a mis amigos les digo que se queden tranquilos, que cuando vuelvo de esos lugares y de esos tiempos sigo siendo el mismo de siempre. Yo quiero agradecerles muchísimo porque estén aquí, porque nos hayamos cruzado en diferentes momentos de nuestras vidas, y hoy quiero saludar a mi familia, por supuesto, Esteban Echaniz y Tito Amante. Esteban es un músico extraordinario, es un cantante extraordinario que tiene su carrera hecha, pero si alguno lo vio, ¿se escucha? Hola. Si alguno lo escuchó hoy por primera vez, acuérdense, porque cuando ande por los escenarios del mundo van a decir, ese que vimos en la presentación del libro, Esteban y Tito Amante, Esteban y su amante. Muchas gracias, Esteban, un honor para mí. Gisela Bayone no pudo venir hoy, está pasando por un momento muy delicado de su vida, así que desde acá le mandamos toda la fuerza para que se solucione el momento en el que está pasando. Ebel, un escritor en serio, de verdad, un escritor de verdad. También profesor de taekwondo, así que cuando compren su libro, ojo con lo que le van a decir. Carola, amiga de muchos años. Carola fue ministra de Educación de la provincia y hoy gestora cultural. Tiene un centro cultural que se llama Contraviento, búsquenlo ya y vayan, un lugar maravilloso. Colorado y Perico, amigos de tantos años, de toda la vida. Luisito Riva, Eduardo Crema y Aldo Pedro Poy, gracias por haber sido clandestinamente incorporados en estos cuentos sin su permiso. Así que muchas gracias. Y a todos ustedes que vinieron, espero que les hayan pasado bien. ¿La pasaron bien? Sí. Gracias. Como decía en la promo, un encuentro con la música, el arte y la cultura. Fantástico. Y ojalá, ya con esto cierro, ojalá que cuando encuentren porque de esto se trata, ni más ni menos, cuando encuentren un momentito de intimidad y puedan sentarse solos a leer un libro, un cuento, este o cualquier otro libro, puedan encontrarse bien en la compañía de una buena historia. Muchísimas gracias.